tema de progresiones geométricas. Bueno, para hablar de lo que es una progresión geométrica, antes necesitamos conocer lo que es una sucesión. Bueno, siguiendo en este tema de función exponencial, pues recordamos o damos otra función exponencial, que en este caso podemos pensarla como 3 a la x. Por ejemplo, si tomamos ahora para hablar de una sucesión los valores de x como los enteros positivos, con estos valores, los valores de la función van a ser 3, 9, 27, 81, etcétera. Ok, y así es como estamos construyendo una sucesión en base a una, por ejemplo, una función exponencial, puede ser otra, pero pues para nuestro ejemplo estamos tomando una exponencial y los valores que va a tomar x ya no van a ser todos los reales, sino solamente los enteros positivos, como son el 1, 2, 3 y hasta que nos cansemos. Si consideramos todos los enteros positivos, vamos a tener lo que es una sucesión infinita. Si consideramos todos los enteros, si consideramos solo algunos de ellos, algunos de los enteros, como por ejemplo del 1 hasta por ejemplo 1000, lo importante es que este conjunto sepamos cuál es el último número. Vamos a tener lo que es una sucesión finita. Bueno, y eso es en cuanto a sucesiones. Vamos a construirla en base a números enteros. Ahora bien, vamos a fijarnos un poco más en lo que es la sucesión. Bueno, el primer término es 3. El segundo término es el 9, que lo podemos escribir como 3 por 3. El siguiente término es el 27, que lo podemos escribir como 9 por 3. El siguiente es el 81, que lo podemos escribir como 3 por 27. ¿Ok? Ahora, en base a esta observación de que todos están siendo multiplicados por el 3, de hecho podemos escribir al 9 como 3 al cuadrado y al 27 como 3 al cubo. En base a esta observación que todos están siendo multiplicados por el 3, podemos decir lo que es una progresión geométrica. Una progresión geométrica es una sucesión de números que se obtienen multiplicando el primer número de la sucesión por alguna razón hacia la potencia. Por ejemplo, una sucesión, una progresión geométrica es una sucesión en la cual el término n se obtiene multiplicando el primer término por una razón r a una potencia n. Por ejemplo, pero bueno, aquí en esta definición hay como palabras desconocidas. Por ejemplo, ¿a qué se le llama una razón? Por ejemplo, entre el primer y el segundo término, ¿por qué estamos multiplicando para llegar a 9? Pues en este estamos multiplicando por 3. Entre el segundo y el tercer término, que es 9 y 27,
¿Por qué estamos multiplicando el 9 para llegar a 27? Nuevamente por el 3. En la cuarta, que recordamos, este es 27 y este es 81. ¿Por qué número estamos multiplicando el 27 para obtener el 81? Nuevamente por el 3. Y este número por el cual estamos multiplicando el término anterior para obtener el siguiente es lo que se conoce como razón. Y aquí está apareciendo la razón. Aquí estamos multiplicando por 3, aquí por 3 al cuadrado y aquí por 3 al cubo. Y lo que el esquema nos dice la definición de progresión geométrica. Esta se obtiene, el término n se obtiene multiplicando el primer término. Aquí está el primer término, es el 3, y como ven aparece siempre, y lo estamos multiplicando por una razón. Aquí está, la razón es 3, siempre estamos multiplicando el primero por 3, elevando una potencia n. ¿Sí? En este caso la progresión geométrica o la progresión, ya en términos como que menos, un poco más abstractos, sería el primer término. El segundo término lo vamos a obtener multiplicando el primero por una razón a una potencia n. El segundo sería nuevamente el primer término por la razón a otra potencia, y así podemos obtener el enésimo término o el término n, el cual se obtiene nuevamente multiplicando el primer término por una razón a una potencia n. Ponemos 1, y así es como estaríamos construyendo nuestra progresión geométrica. Ahora, ¿cómo le llamaríamos a estos números? Bueno, pues el primero sería el primer término de la progresión geométrica. Eso significa PG, progresión geométrica. R sería la razón. A n vamos a llamarle el término enésimo o término n, que sería igual a A1 por R a la n-1. Sn, esto todavía no aparece, pero va a ser la suma de los primeros n términos de la progresión geométrica. Bueno, y estas son las ideas para definir lo que es una progresión geométrica.